Vamos a resolver el ejercicio 3.11 del libro de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica de Brajadas, correspondiente al tema de relaciones volumétricas y gravimétricas. Y nos dice lo siguiente. Los pesos unitarios húmedos y grados de saturación de un suelo se dan en la tabla. Nos dan la tabla y en base a eso nos piden que determinemos la relación de vacíos y la gravedad específica. Entonces, lo primero que debemos hacer es dos diagramas de fases. Uno para esta muestra de suelos y otro para esta muestra de suelo, ¿sí? Ya que, pues, pese a ser el mismo suelo, pues se encuentra a dos saturaciones relativas diferentes. Entonces debemos hacer dos diagramas de fases diferentes, ¿bien? Bien, una vez realizados nuestros diagramas, pues básicamente tenemos que recordar que en la parte inferior van las partículas sólidas, en medio va el agua o las partículas líquidas y en la parte de arriba va el aire. Bien, eso en todos los casos. Entonces, sólido, agua y aire. Ahora, ¿qué hacemos? Recordemos que en nuestra parte izquierda nosotros escribimos el volumen, ¿bien? Usando las mismas unidades que nos da el ejercicio. Las únicas unidades que nos da el ejercicio acá de volumen es en metros cúbicos. Entonces escribimos acá, metros cúbicos. Acá en la parte derecha escribimos el peso y las mismas unidades, en este caso kilonewtons, ¿bien? Acá exactamente igual, entonces volumen en metros cúbicos y peso en kilonewtons. Ahora, debemos empezar a llenar los datos de nuestros dos diagramas, ¿bien? Nuestro primer diagrama, ¿qué tenemos? Que el peso unitario es de 16,62 kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el peso es de 16,62 kilonewtons, el volumen que va a ocupar nuestro suelo es de 1 metro cúbico. ¿Bien? Lo mismo para este caso. Entonces, cuando el peso es de 17,71 kilonewtons, el volumen del suelo va a ser de 1 metro cúbico. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a calcular el peso de los sólidos, ¿bien? Tanto acá como acá, que básicamente es el mismo porque la muestra de suelo es la misma, solo que con saturaciones relativas diferentes. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a realizar una interpolación. Para ello vamos a anotar nuestros datos. Entonces, tenemos los pesos unitarios que están en kilonewtons sobre metro cúbico. Y tenemos nuestra saturación relativa. Acá nos las dan como saturación, pero el dato es el mismo, ¿listo? Entonces, para calcular lo que es el peso de las partículas sólidas, tenemos que calcular el peso unitario cuando la saturación relativa es de 0, ¿bien? Y obviamente, pues los datos que nos dan son saturación relativa de 50 y saturación relativa de 75. Y anotamos. Entonces, el peso unitario cuando la saturación relativa es de 50 es de 16,62. Entonces anotamos 16,62 kilonewtons sobre metro cúbico. Y el peso unitario, cuando la saturación relativa es de 75, es de 17,71. Perdón. Entonces, 17,71. Ahora, ¿qué debemos hacer? Simplemente debemos calcular el peso unitario cuando la saturación relativa es de 0%. Para ello, ¿qué hacemos? Simplemente realizamos acá una resta. 75 menos 50 nos da 25. ¿Bien? Y ahora, 50 menos 0, pues nos da 50. ¿Bien? Ahora, ¿qué hacemos? Realizamos acá la misma operación, la resta. 17,71 menos 16,62 nos da 1,09. ¿Bien? Ahora debemos realizar una supuesta resta acá, ¿cierto? Para hallar este valor de acá. Pero para ello lo primero que debemos hacer es calcular este valor. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a realizar una regla de 3, básicamente. Vamos a usar que 25 es a 1,09. Entonces, 25 sobre 1,09 es igual a 50 sobre un valor x, ¿cierto? Entonces escribimos acá, 50 sobre un valor x. Entonces, ¿qué hacemos? Despejar nuestra x y resolver, ¿cierto? Entonces, x se está dividiendo, pasa a multiplicar, estos dos los giramos y los pasamos, ¿bien? Entonces, x sería igual a 50 por 1,09 y esto sobre 25. Entonces, x va a ser 50 dividido entre 2, 50 dividido entre 25, perdón, nos da 2.
2 por 1,09 nos da 2,18. Bien, entonces anotamos acá 2,18. Y ahora lo que debemos hacer es restar. 16,62 menos 2,18 nos va a dar el valor del peso unitario cuando la saturación relativa es de 0. Entonces resolvemos. 16,62 menos 2,18. Esto nos da un valor de 14,44 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces recordemos, básicamente esto es el peso unitario cuando la saturación relativa es de 0. ¿Bien? Entonces, esto está en unidades de kilonewtons sobre metro cúbico. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Como el peso no sino el volumen, perdón, total es de 1, entonces básicamente este peso unitario va a ser el mismo peso. Bien, entonces escribo acá 14,44. Y también acá 14,44. Bien, ahora ¿qué hacemos? Vamos a calcular el peso del agua. Para ello lo único que tenemos que hacer es peso total menos peso del sólido. Entonces 16,62 menos 14,44. Esto nos da un valor de 2,18. Y ahora lo que hacemos es 17,71 menos 14,44. Esto nos da un valor de 3,27. Bien. Siguiente paso. Vamos a calcular el peso no, sino el volumen del agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros sabemos que volumen del agua es igual a peso del agua sobre el peso unitario del agua. ¿Bien? ¿Cuál es el peso del agua? En este caso es de 2,18 kilonewtons. Entonces escribimos 2,18 kilonewtons sobre el peso unitario del agua, que es de 9,81 kilonewtons sobre metro cúbico. Bien, y resolvemos. Esto nos da un valor de 0,22 metros cúbicos. Bien, entonces anotamos acá 0,22. Bien, ahora para calcular el volumen del agua acá, entonces lo que debemos hacer es exactamente lo mismo. Entonces, volumen del agua es igual a peso del agua sobre peso unitario del agua. Peso del agua es de 3,27 kilonewtons. Esto sobre 9,81 kilonewtons sobre metro cúbico. Esto nos da un total de 0,33 metros cúbicos. Bien, entonces anotamos acá 0,33. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular el volumen de vacíos. Para ello debemos usar el dato que conocemos de que saturación relativa es igual a volumen de agua sobre volumen de vacíos y esto multiplicado por 100. ¿Ok? Las saturaciones relativas nos las dan, ¿cierto? En este primer caso es de 50. Entonces tenemos que 50 es igual volumen del agua, que es 0,22, sobre volumen de vacíos y esto multiplicado por 100. ¿Bien? Entonces, volumen de vacíos está dividiendo, pasa a multiplicar, 50 pasa a dividir, entonces tenemos que volumen de vacíos es igual 0,22 por 100 nos da 22. Esto sobre 50. ¿Bien? Entonces, 22 sobre 50. Esto nos da un valor de 0,44 metros cúbicos, que acá se me olvidó colocarlo en el volumen del agua. ¿Bien? Entonces escribimos acá 0,44 metros cúbicos. ¿Bien? Acá podemos simplemente rellenar nuestro valor. ¿Listo? Porque es exactamente el mismo. Pero para comprobarlo vamos a realizar el procedimiento de igual manera. ¿Bien? Entonces recordemos, saturación relativa es del 75%. Entonces escribimos acá 75, que va a ser igual al volumen del agua, que es 0,33 sobre volumen de vacíos, y esto multiplica a 100. Entonces, volumen de vacíos, dividiendo pasa a multiplicar, este pasa a dividir, entonces tenemos que volumen de vacíos es igual a 0,33 por 100 nos da 33. Esto sobre 75. Bien, entonces, eso nos da un valor de 0,44. Bien, ahora ¿qué hacemos? Simplemente para hallar lo que es el volumen del aire, pues realizamos acá la resta. 0,44 menos 0,22. Esto nos da 0,22, básicamente. Bien, y el volumen de los sólidos básicamente sería 1 menos 0,44.
que nos da 0,56. ¿Bien? Acá hacemos exactamente lo mismo, entonces 0,44 menos 0,33 nos da 0,11. Y 1 menos 0,44 nos da 0,56. ¿Listo? Listo. Entonces ya que tenemos resueltos nuestros dos diagramas de fases, pues cabe aclarar que básicamente no es que sea necesario hacer todo el proceso y tener absolutamente todos los datos. ¿Bien? Pero pues para facilitar, digamos, la obtención de estas respuestas, que muchas veces nos piden hallar muchas cosas más, ¿listo? Entonces es mejor tener todos los datos de una vez, ¿listo? Entonces, vamos a responder esto ya. Entonces, lo primero que nos preguntan es la relación de vacíos, ¿bien? Que esto básicamente es igual al volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Volumen de vacíos es de 0,44 metros cúbicos. Y volumen de los sólidos es de 0,56 metros cúbicos. Si se fijan, básicamente estos datos son iguales en ambas muestras, entonces obviamente no nos va a cambiar. Entonces resolvemos 0,44 sobre 0,56. Esto nos da una relación de vacíos de 0,786 o 0,79 más bien. ¿Listo? Y lo segundo que nos preguntan es la gravedad específica. Entonces, gravedad específica. Recordemos que la gravedad específica es igual al peso unitario del sólido sobre el peso unitario del agua. Entonces, tenemos que calcular el peso unitario del sólido, que básicamente es peso seco sobre el volumen del sólido. Entonces, sería 14,44 kilonewtons. Esto sobre el volumen, que sería 0,56 metros cúbicos. Al resolver esto, lo vamos a dividir entre el peso unitario del agua, que es de 9,81 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces resolvemos. Y nos da que la gravedad específica es de 2,63. Y de esta manera ya tenemos resuelto nuestro ejercicio.